al Señor, mis hermanos. Gracias te damos, Señor, esta noche por permitirnos alzar nuestra voz, alegrarnos, Señor, por tu presencia. Gracias te damos, Señor, bendito seas, por permitirnos venir hasta aquí, querer venir a escuchar tu palabra, Señor, querer estar en tu presencia, Señor, por que recordemos, hermanos, que el Señor nos prometió y dijo: cuando estemos reunidos, dos o más, Él estará en medio de nosotros. Amén. Voy a invitarte en este momento, hermana, que vamos a cerrar los ojos por unos instantes para poder orar con esta canción. Antes de que el Señor nos regale su palabra a través de nuestro hermano Israel, que ha venido a predicarnos, que sea, Señor, tu palabra que cale en lo más profundo de nuestro interior, Señor, que podamos tener los oídos, Señor, para ti. Te entregamos esta noche, Señor, nuestra voluntad. Te entregamos, Señor, ese anhelo de querer conocer más de ti, Señor, ese anhelo, esa sed que podamos tener, Señor, de agradarte, de tenerte cerca de nosotros, Señor, en nuestro día a día. En medio de los momentos buenos y los momentos no tan buenos, Señor, con las dificultades, que seas tú, Señor, esa luz que nos permite caminar, Señor. Queremos entregarte, Señor, nuestro corazón esta noche, nuestros pensamientos, Señor, nuestros anhelos, nuestro estado de ánimo, Señor, también, porque quizás hemos venido un poco desanimados esta noche. Pero tú, Señor, has entregado todas las cosas, Señor. Tú también dijiste: vengan a mí los que están cansados y agobiados, porque yo los aliviaré. Confiamos en tu palabra, Señor, confiamos en tu poder. Te entrego hoy, Señor, mi corazón, mi vida en gratitud y adoración, amándote en verdad y confiando en ti todo mi ser. Hoy se humilla a ti. Te entrego hoy, Señor, mi corazón, mi vida en gratitud y adoración, amándote en verdad y confiando en ti todo mi ser. Hoy se humilla a ti, porque eres digno de alabar, eres digno de adorar, mi Dios, mi Redentor, mi Rey consolador, eres mi Padre, Dios de amor, porque eres digno de alabar, eres digno de adorar.
Bendito sea, Señor. Tú sabes cómo hemos venido, de dónde hemos venido, Señor. Te reconocemos como Rey, como Salvador, como el que todo lo puede, Señor, que traes bendiciones a nuestras vidas, Señor. En medio del caos que podamos pasar. Bendito sea, Señor. Alabado sea tu nombre. Gloria a ti, Señor. Sea, pues todo Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión y no me dejes, Madre mía, y en mi última agonía dame tu santa bendición. Muchas gracias, hermano. Vamos a buscar, por favor, el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 1 al 6. Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 1 al 6. Muy buenas noches, hermanos. Muy buenas noches, hermanos. Paz y bien. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos a este segundo día de taller de sanación. ¿Cómo se llama este taller? Fuerte. ¿Cómo se llama este taller? Tengan fe en Dios. Tengan fe en Dios. Nosotros somos misioneros de Santa María de Nazaret, nuestros hermanos de la comunidad Jerusalén, quienes nos acompañan en el servicio de esta noche. Quien te va a brindar la reflexión es Israel Pelán Cruz, participante dentro de este movimiento,
Y el tema que vamos a desarrollar en esta oportunidad se titula El día en que Jesús no pudo hacer ningún milagro. El día en que Jesús no pudo hacer ningún milagro, y vamos a iluminar esta reflexión desde el capítulo 6 de Marcos, versículos del 1 al 6. Dice la Sagrada Escritura: Salió de allí y vino a su patria, y sus discípulos le siguen. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga. La multitud, al oír, quedaba maravillada y decía: ¿de dónde le viene esto? ¿Y qué sabiduría es esta que le ha sido dada? Y esos milagros hechos por sus manos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí entre nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo: un profeta solo en su tierra, entre sus parientes y en su casa, carece de prestigio. Y no podía hacer allí ningún milagro, a excepción de unos pocos enfermos a quienes curó imponiéndoles las manos. Y se maravilló de su falta de fe. Es palabra del Señor. Pues bien, quisiera para la reflexión de esta noche empezar desde los dos últimos versículos de este pasaje de Marcos que hemos leído, el versículo 5 y el versículo 6. Dice la Escritura: y no podía hacer allí ningún milagro, a excepción de unos pocos enfermos a quienes curó imponiéndoles las manos, y se maravilló de su falta de fe. Un favorcito, si le pueden bajar al general, al rojito, un poquito nomás, porque hay un equito. Ahí está, para que no se escuche ese zumbido. Entonces, el Evangelio de Marcos nos presenta este pasaje que es muy interesante, su estudio y su reflexión. No podía hacer allí ningún milagro, a excepción de unos pocos enfermos a quienes curó imponiéndoles la mano, y se maravilló de su falta de fe. Ayer enseñábamos que Marcos, a diferencia de los demás evangelistas, cuando él nos va a narrar los hechos de Jesús de Nazaret, la intención teológica de Marcos es que pongamos toda nuestra atención al poder taumatúrgico de nuestro Señor Jesucristo. Esto es porque Marcos ha quedado de alguna manera impresionado, ha quedado impactado por los portentos realizados por Jesús, que le ha dado testimonio el apóstol Pedro, y esto es lo que él nos narra en su evangelio, porque pensando en las siguientes generaciones de cristianos, a Marcos le interesa que tengamos fe en el poder de Jesús. Amén. Por eso este evangelista
A diferencia de los otros, Él nos va a narrar los hechos de Jesús a partir de 18 milagros. ¿Cuántos milagros nos cuenta Marcos? 18. Es decir, de los 37 que hay en los evangelios, la mayoría se encuentran en el evangelio según San Marcos. Ahora, ¿qué es lo que encontramos en este pasaje que hemos leído? ¿Encontramos algún milagro? ¿Encontramos algún milagro? No, no encontramos ningún milagro. Marcos nos dice en este pasaje de la Escritura que Jesús no podía hacer allí ningún milagro. ¿Qué significa esto? Que el Señor, queriéndolo hacer, no pudo. Y la razón por la que no pudo, nos dirá el evangelista, es por la falta de fe de sus paisanos. Marcos nos comunica este acontecimiento también como una enseñanza importante y capital sobre la fe en el poder de Jesús. Y la enseñanza es que a veces Dios, queriendo hacer grandes cosas en nuestras vidas, que a veces Dios, queriendo hacer grandes portentos en nuestra vida, se ve imposibilitado de hacerlo por nuestra incredulidad. Amén. Amén. A veces Dios, queriendo hacer grandes cosas por ti y por mí, nuestra falta de fe le impide a Él manifestar todo su poder en nuestra vida. Y esta cuestión es importantísima. Ayer el Padre Carlos, cuando nos despedía y nos daba la bendición para ir a nuestra casa, nos animaba a reflexionar sobre cómo está nuestra fe. Porque si de pronto yo te pregunto si tú tienes fe, me vas a decir que sí. Sin embargo, como enseñábamos en la primera reflexión, a veces aparecen dudas, a veces aparece incertidumbre, a veces titubeamos si es que Dios ha escuchado nuestra oración o si es que hemos orado de la manera correcta, o si es que nuestra oración será contestada por el Señor. Por eso esta enseñanza es poderosísima, muy importante, porque se nos presenta a un Jesús que ha querido en su tierra realizar los milagros que realizó en Galilea, realizar los milagros que ha realizado en Tiro, que ha realizado en Sidón, pero de pronto el Señor, llegando con esa intención a su pueblo, a su tierra, a Nazaret, esa incredulidad, esa dificultad que esos hombres y esas mujeres tienen para creer en Él como el Mesías, le imposibilita que Él pueda realizar esta acción en ellos. Por eso Marcos nos cuenta este episodio y solamente Marcos y Mateo nos lo van a narrar. Y este episodio también resulta importante en la catequesis que queremos hacer en estos días de taller sobre la fe. Entonces, atención, que esto es importantísimo. Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida. Y quisiera que eso lo atesores en tu corazón. Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida. Hace unos meses atrás me encontraba con mi padre espiritual cuando estábamos en un momento de compartir con algunos hermanos en la fe. Te decía que yo ya tengo unos 28 años, que he confirmado mi fe como católico, que he regresado a la Santa Madre Iglesia y desde hace 28 años que estoy haciendo un camino de conversión que no acaba. Un camino que tiene como único propósito conocer más y mejor a este Señor bendito que me ha amado, que se ha entregado por mí en la cruz
y al que estoy tratando, en la medida de mis posibilidades, de corresponder a su inmenso amor. Y mi padre espiritual, que me conoció a los 21 años de edad y que conoció el hombre que fui en aquel momento, un alcohólico, un fármaco dependiente, un hombre desahuciado, un hombre que había salido de una demanda de intento de homicidio porque era muy violento, un hombre que había tenido 3 intentos de suicidio, que tenía una depresión crónica por más de 7 años, un hombre que estaba y que estuvo en ese momento en tratamiento farmacológico con Tegretol, medicación que se le da para personas que son borderline o personas que son maníaco-depresivas, un hombre que de pronto tenía una condición desgraciada de vida. Mi padre espiritual me miró, puso su mano sobre mi hombro y me dijo: todo lo que tú anhelaste de Dios, Dios lo ha realizado en tu vida. Me dice: te veo a ti, veo a tu mujer, veo a tus hijos, veo a tus hermanos de movimiento, veo la obra que Dios ha realizado en ti y todo lo que tú en tu corazón anhelaste, el Señor en ti lo cumplió. ¿Y por qué te digo esto? Porque un día un amigo mío me dijo: hermano, cuando yo me muera voy a llegar a la presencia de Dios y le voy a reclamar por qué me dio la vida que he tenido. Y yo meditaba en mi interior lo que esta persona me decía, ¿no? ¿Por qué no he tenido la vida que he tenido? En el sentido de que él se quejaba de su vida, se lamentaba por su vida, estaba insatisfecho de su vida. Y yo atiné a decirle que cuando él llegue a la presencia de Dios, lo mismo le dirá el Señor Jesús. ¿Por qué has tenido la vida que has tenido? Si yo he soñado y he querido una vida mucho mejor y más buena para ti. Hermanos, ¿cuántas decisiones hemos dejado de tomar que pudieron haber cambiado nuestra vida por causa de nuestras indecisiones? ¿Cuántas decisiones motivados por el miedo y cuántas decisiones dejamos de tomar por causa del miedo? Y de pronto, como va a enseñar la ciencia de la psicología, ahí en donde tú te encuentras a una persona infeliz con su vida, es resultado de todas las decisiones que ha tomado para bien o para mal. Nuestra vida, Dios nos la ha dado como un don, pero también como una tarea. Y como dice el apóstol San Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 3, que nuestra vida está oculta con Cristo en Dios, es en la medida que conocemos más y mejor a Jesús que se revela el propósito de nuestra vida. Pero ya una vez revelado el propósito de nuestra vida, de ti y de mí depende realizarnos en ese querer y en esa voluntad de Dios. Por eso, escucha bien cómo empezábamos el taller el día de ayer. Ten fe en Dios. Una palabra poderosa de Cristo dirigida al corazón de cada uno de nosotros en medio del contexto y en medio de la realidad en la que se encuentra nuestra vida. Y hoy quisiera que medites en esto que nos presenta el evangelista San Marcos. Dios quiere hacer grandes obras en tu vida. Dios quiere y Dios puede hacer grandes cosas en tu vida, pero necesita que tú colabores creyendo. Necesita de tu fe para que todo ese poder de Dios se manifieste en ti. ¿Amén? ¿Amén? A mí me maravilló un testimonio que tuve en un pueblo de habla alemana, en Winterlingen, en Alemania, que está más o menos a 1 hora y media de Stuttgart. Justo el día de hoy estábamos haciendo la coordinación para ir de misiones otra vez el próximo año.
y me llamaba mucho la atención porque yo me negué muchas veces a ir a ese pueblo porque yo no hablo alemán. Entonces yo dije, ¿qué voy a hacer ahí? Y en mi mediocridad, en mi pensamiento mediocre, en mi poca fe, yo dije, ¿cómo voy a ser útil al Evangelio en este lugar si no hablo alemán y no hablo inglés, o al menos no fluido, ¿no? Entonces yo me negué muchas veces a ir, y por la insistencia de mi esposa fue que finalmente fuimos. Y en una de estas misiones había un hombre muy devoto del gran patriarca San José que tenía cáncer. Fue al servicio, fue al evento en el que nos encontrábamos, y este hombre, toda su familia, él y toda su familia lloraban durante toda la charla. Entonces yo dije, ¿qué habrá dicho la traductora que se han conmocionado estas personas? Y la traductora se acercó y luego la traductora me dijo a mí, es que ellos lloran porque el padre tiene un cáncer fulminante y no le han dado mucho tiempo de vida. Entonces me dijeron, ¿no?, si yo podía orar por él. Yo dije, ¿cómo no? Oramos en ese momento por este hombre, y luego salí de misiones a Suiza. Estuve 2 semanas en Suiza, regresé otra vez y el hombre estaba en el hospital. Fui otra vez a orar en el hospital porque estaba en una condición bastante dramática. Fuimos a orar al hospital y luego salimos otra vez a otra zona de Alemania de misiones y regresamos de esa zona. Y lo encontramos al hombre en su casa. El hombre había salido del hospital y decidí ir a orar con la traductora, que es una misionera de nuestro movimiento allá. Fuimos a orar a su casa y le hice una pregunta. Y le dije, ¿y tú para qué quieres estar sano? ¿Para qué quieres la salud? Tú podrás pensar que qué barbaridad, hermano, seguro que como tú no tienes un cáncer, probablemente tú no te haces esa pregunta. Pero fíjate, en los evangelios se nos muestra que muchas veces Jesucristo, para suscitar la fe del enfermo, le hace preguntas que pudieran parecer irrelevantes, como por ejemplo, al enfermo que tenía 38 años en la piscina de Betesda, ¿qué le preguntó Jesús? ¿Quieres curarte? ¿Cómo no va a querer curarse un hombre de 38 años enfermo y paralítico? Al ciego de Jericó, cuando estuvo delante de Jesucristo, estaba ciego, es decir, no veía. Y Jesucristo le dijo, ¿y qué quieres que haga por ti? Señor, tengo un dolor de columna que me impide caminar hace tiempo. Señor, que vea, le dice. Entonces yo le pregunté al hombre, ¿y para qué quieres recuperar la salud? Y el hombre expresó lo que anhelaba su corazón. Él me dijo, quiero ver a mi hija casada y quiero ver nieto. Un nieto, me dijo. Entonces ese anhelo de su corazón lo tomamos y se lo presentamos a Jesús en la oración. El hermano, terminada la oración, nos dijo que él vio a Jesucristo que se acercaba y que ponía sus manos en su estómago. La cuestión es que, para hacerte breve el testimonio, la hija adelantó el casamiento, adelantó el matrimonio, y Dios le concedió a este hombre la gracia de ver un nieto, la gracia de ver otro nieto más, la gracia de que cada célula cancerígena comenzó a retraerse y el hombre no presenta otra vez el cáncer. Entonces, Dios quiere hacer cosas grandes en nuestras vidas. Yo estoy convencido de eso, que Dios quiere hacer cosas maravillosas, cosas sorprendentes, cosas poderosas, pero necesita que colaboremos con nuestra fe. Yo he visto, por la misericordia de Cristo, matrimonios de 9 años de separados restaurarse. He visto hijos profundamente perdidos ser rescatados por la oración de una madre o la plegaria de un padre. He visto personas sanar de sus enfermedades, algunos aliviarse de sus males, pero eso que Dios quiere hacer en nosotros, como dice la carta a los Efesios, Dios puede hacer las cosas incomparablemente mejor a lo que podemos nosotros pedir o pensar.
Fíjate lo que dice la Escritura. Puede hacer las cosas incomparablemente mejor a lo que podemos pedir o pensar, pero que necesita de nosotros que colaboremos creyendo. Amén. Amén. Dile al que está a tu izquierda, a tu derecha, ten fe en Dios. Una vez más, díselo por favor. Entonces, a la luz de este pasaje escriturístico, vamos a tratar de entender un poco más sobre el tema de la fe y vamos a tratar de definir qué es la fe. Hay un texto escriturístico, la carta a los Hebreos, el único pasaje bíblico, que nos va a dar una definición teológica de lo que es tener fe, de lo que es la fe. La carta a los Hebreos en el capítulo 11, en el versículo 1, nos va a hablar sobre lo que significa la fe. Y va a decir Hebreos 11:1, la fe, escucha bien, es la garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. Vamos a explicarlo. La fe es la garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. En esta definición de la fe hay una virtud que también va a ir integrada en esta definición, que es la virtud teologal de la esperanza. La próxima semana estoy de misiones en Chiclayo y allá voy a dar un taller sobre la esperanza, que no es lo mismo tener fe y tener esperanza. Entonces la fe tiene que ver con creer y la esperanza tiene que ver con el confiar. Ya en otro momento daremos acá un taller sobre la esperanza. Pero escucha bien, en un primer momento el autor sagrado nos dice que tener fe, la fe es la garantía. ¿Y qué es una garantía? La garantía es algo que da seguridad de que una cosa va a realizarse o va a suceder. Entonces, ¿qué significa esto? Que nuestra fe garantiza que aquello que esperamos de Dios, aquello que hemos creído, se va a realizar. Se va a realizar. Por eso en el primer tema Jesucristo nos decía que no hay límite entre las cosas que nosotros podamos pedir. Pero hay una condición, la condición de que antes de pedir, creamos que lo que pedimos lo va a realizar el Señor. Entonces, ya esto lo explicaré más profundamente en el quinto tema. Aquí simplemente lo estoy tocando y lo estoy advirtiendo. Entonces, la fe es la garantía, lo que garantiza en nuestro interior, lo que nos da la certeza interior de que Dios va a realizar por nosotros aquello que hemos creído. ¿Amén? Amén. ¿Amén? Y luego va a decir que la fe es la prueba, es la evidencia de aquellas realidades que no se ven. Entonces, en ese sentido, la fe permite que Dios realice en nosotros aquello que anhelamos y aquello que esperamos de Él. Entonces, tener fe, de acuerdo a este texto de la Escritura, es tener la certeza que Dios va a obrar. Ojo con eso. Es tener la certeza interior que Dios va a obrar. Yo te voy a poner un ejemplo, ¿ya? Hace unos, ya varios años atrás, en mi oración el Señor puso en mi corazón hacer una campaña de evangelización para jóvenes. Entonces el Señor me puso a orar más o menos del mes de enero hasta el mes de agosto. Cuando llegue el mes de agosto, yo me acerco a mis hermanos de comunidad y les presenté el proyecto. Más o menos armamos un poco de cuentas y saldría más o menos de alrededor de 50,000 soles el poder hacerlo. Y los hermanos me dijeron que no. Entonces en mi corazón ardía más esa intención, porque Dios pone en nuestro corazón el querer y también nos da la gracia del obrar para poder realizar aquello que Él quiere. Entonces me puse a orar
y el Señor en mi corazón puso ir a buscar a un amigo sacerdote agustino. Le dije al amigo sacerdote y él estuvo de acuerdo. Hablamos con otro sacerdote diocesano y también estuvo de acuerdo. Hablamos con otro agustino y estuvo de acuerdo, y todos felices, pero faltaba el dinero. De pronto dijimos, sobre la marcha comenzamos a ver cómo hacemos, y el Señor puso en mi corazón a hablar con una persona, con un amigo que evangeliza, y de pronto este amigo que evangeliza nos dijo, ¿por qué no vamos a tal universidad a pedir donativos? Y luego nos dijo, oye, ¿por qué no vamos a tal universidad? Yo conozco al gerente de esta. Y tocamos la puerta de la San Martín y tocamos la puerta de Alas Peruanas en aquel entonces, y tocamos la puerta de varias personas. Y poco a poco se fue juntando la cantidad. La cuestión es que cuando se hizo el evento para jóvenes fueron más de 1000 jóvenes. Y este evento, que se llamaba Te Atreves, fue un evento en donde fue desde las 12 del mediodía y duró más o menos hasta las 2 de la mañana. Fue un evento en donde había una feria, en donde se les predicaba a los jóvenes, había malabaristas, nos trajimos un baterista que la rompía de Estados Unidos, un evento para jóvenes. Y lo que a mí me llamó mucho la atención de ese evento, que cuando a mí me tocaba hacer la oración ante el Santísimo, hermano, entra el sacerdote al Coliseo con el Santísimo y los jóvenes aplaudieron al Señor por más de 45 minutos. Yo estaba con la guitarra esperando en qué momento toco la guitarra, en qué momentos dejan de aplaudir para tocar, y seguían aplaudiendo y seguían aplaudiendo y seguían aplaudiendo. Probablemente ellos no sabían alabar como lo hacemos algunos de nosotros, y era su forma de darle gloria, honra y honor a Jesús de Nazaret. Entonces, el Señor quiere hacer grandes proyectos, pero la cuestión es a veces que nosotros limitamos la obra que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros por causa de nuestra fe. Es en ese sentido que Dios requiere el acto de confianza. Dios requiere el acto de confianza. Cuando los apóstoles, en el capítulo 17 del Evangelio de Mateo, se nos cuenta que no pudieron exorcizar a un niño endemoniado, ellos le preguntan en la intimidad al Señor, y el Señor les dice, por vuestra poca fe. Por vuestra poca fe. Hay proyectos en nuestra vida que Dios quiere que se realicen en ti, en tu matrimonio, en tus hijos, en tu vida espiritual, en tu vida vocacional. Hay proyectos que Dios quiere que se realicen, pero necesita que confíes. Tú sabes, después de esa campaña de evangelización, yo le dije, Señor, ¿y ahora qué hacemos con estos 1000 jóvenes? El Señor me dijo, una vez al mes evangelízalos. Hermanos, si nos juntamos con sacerdotes que tocaban bajo, tocaban batería, un fraile por aquí, otro fraile por allá, y eso le llamó la atención a los jóvenes, y comenzamos a evangelizar de esa manera. Y de pronto el Señor siguió inquietando nuestros corazones, porque algún joven me decía, hermano, y yo tengo inquietud vocacional. Y yo dije, ¿yo qué sé de inquietud vocacional? Y comencé a llamar a una monjita de una orden religiosa, a un sacerdote, después a algunos consagrados, y así comenzamos a hacer jornadas vocacionales. Soy padre espiritual de varios sacerdotes y de varias religiosas. Y todo empezó cuando el Señor puso una inquietud en el corazón. Y esa inquietud, ¿cómo es que me pidió el Señor? Orar por eso que Él muestra. Orar por eso que Él revela. Entonces, hermano, Dios requiere de nosotros el acto de la confianza. ¿Amén? Amén. Dios requiere de ti y de mí que confiemos que Él quiere hacer grandes cosas a través de nosotros. Por eso Jesucristo en Marcos 9:23 va a hablar de la omnipotencia de la fe. Marcos 9:23. Todo es posible para quien cree. Todo es posible para quien cree. Cuando el Señor puso en mi corazón diversos proyectos, en un principio había la incertidumbre, en un principio había la duda,
Pero ¿cuál es el remedio ante la duda, ante la incertidumbre? El orar, y el orar mucho. Como va a decir San Juan Pablo II en el documento Novo Milenio Ineunte, va a decir ahí: aquel cristiano que se conforma con una oración superficial es un cristiano en riesgo, porque las tribulaciones de esta vida van a provocar que se apague nuestra fe. Por eso es que Jesucristo en Lucas va a enseñar que las tribulaciones de la vida apagan la fe. Y por eso te acuerdas esa parábola del juez injusto y de la viuda persistente. Dice en esa parábola, en Lucas me parece que es capítulo 18, va a decir que cuando venga Jesucristo a la tierra encontrará fe, porque las tribulaciones tienden a apagar la fe. Por eso las Escrituras nos muestran que no todos tenemos el mismo tipo de fe. Hay distintos tipos de fe según el creyente. Respecto a la fe de los creyentes, los evangelios nos dicen que hay 4 tipos de personas. En primer lugar, aquellos que tienen la fe idónea. Creen lo necesario, creen lo suficiente y tienen una fe idónea en el sentido que le permiten a Jesús actuar con su divino poder en sus vidas. Y estas personas son reconocidas en los evangelios cuando Jesucristo dice: tu fe te ha salvado. Encontramos, por ejemplo, en Marcos capítulo 5, el ejemplo del hemorroísa que había gastado toda su fortuna yendo de mal a peor y que por un acto de fe en su interior hubo ese impulso: si tocara el borde del manto de Jesús, me sanaría. Y ella hizo toda una peregrinación para tocar el manto de Cristo. Y qué interesante ese milagro, porque fíjate, cuando Jesús está yendo hacia casa de Jairo, porque el principal en ese milagro es Jairo, no la hemorroísa, la gente lo apretujaba a Jesucristo, y en ese momento Jesús dice: alguien me ha tocado, porque he sentido un poder salir de mí. Toda la gente lo estaba apretando, pero ¿quién lo tocaba a Jesús de una manera distinta? La mujer. Acá todos comulgamos, pero ¿cuántos comulgamos con una santísima devoción? ¿Cuántos comulgamos con una necesidad profunda de encontrarnos con el Salvador? ¿Cuántos comulgamos con un hambre profundísima de Él, de su amor, de su misericordia? Escúchame bien, no es lo mismo comer cuando te mueres de hambre que comer cuando estás saciado. ¿Alguna vez tú has comido por gula o no? ¿Han comido por gula o no? Yo y mi hijo tenemos ese problema con los dulces, ¿ya? Yo a veces, yo estoy haciendo pues un ayuno de dulces, ¿no? De acá hasta el día de retiro, ¿ya? Entonces, a veces mi hijo vemos pues una torta de chocolate y los dos la devoramos. O sea, ya estamos saciados, pero caemos en gula y le damos duro. Estamos comiendo, ¿cierto? Pero estamos comiendo por comer. No es lo mismo que una persona que hace tiempo no se alimenta, que hace tiempo no come, que hace tiempo no se está nutriendo. No es lo mismo. Entonces, ¿cuán hambriento te sientes de Jesús? Hermano, cuando yo me voy al Santísimo, hay dentro de mí una ansiedad por Cristo. Hay dentro de mí una ansiedad por hablar con Él, por estar con Él, por mirarlo a Él, por hablarle a Él, por escucharle a Él. Y es un hambre que se me repite todos los días por su misericordia. Un hambre que no se sacia. Entonces, es en ese sentido que a veces podemos llegar a la comunión, pero llegamos no con esta hambre. Podemos tocar a Jesús, pero no como la hemorroísa. Entonces, a ella que le dijo el Señor: tu fe te ha salvado. También el Señor
tiene estas palabras con el ciego de Jericó, con aquel hombre que comienza a escuchar, oye, ¿qué está pasando? Oye, Jesús de Nazaret, el que está caminando por aquí. Y aunque el hombre no lo ve, el hombre, por lo que he escuchado, ha creído y utiliza un título mesiánico para llamarle: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y a pesar que la gente intenta callarlo, él insiste y persiste en su propósito de hacerse oír por Jesús, de que su clamor llegue a oídos de Cristo, que Cristo se detenga y lo atienda. Insiste en su oración, y el Señor se detuvo. Seguramente en esa tarde en Jericó habría muchos enfermos que le dijeron: Jesús, atiéndeme, Jesús, Jesús. Pero solamente Jesús atendió al ciego de Jericó. Entonces, el Señor quiere que tú hagas la diferencia con ese acto de confianza. Amén. Luego en la Escritura, después de esta fe idónea que se expresa en esta expresión, tu fe te ha salvado, el Señor va a elogiar la fe de dos personas. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, nos va a hablar del centurión, y el Evangelio de Mateo, en el capítulo 15, nos va a hablar de la mujer cananea. Ambos paganos, y ambos tienen no solo una fe idónea, sino tienen una fe grande, una fe en plenitud. Estos son de los que el Señor dice que tienen fe como para mover montañas. Jesucristo a estas dos personas las elogia diciendo: no he hallado en Israel una fe tan grande como en la de este hombre. Y sobre la mujer cananea dirá: no he encontrado en Israel una fe tan grande como la tuya, que te suceda como has creído. Dos personas paganas a quien Jesús elogia por su fe. Entonces, hasta aquí vemos de que hay personas que no tienen el mismo nivel de fe. Hay algunos que tienen una fe idónea y hay otros que tienen una fe en plenitud, en plenitud. Ahora, aquí comienzan los problemas. Aquí comienza ya lo que es la incredulidad. Y la incredulidad se puede presentar en dos grados. En dos grados. Por ejemplo, hay algo que constantemente Jesucristo, escúchalo bien, va a corregir en sus discípulos. ¿En quién los va a corregir? Fuerte, ¿en quiénes? Sus discípulos. ¿Y qué somos nosotros? Discípulos. Entonces es algo que probablemente Jesús quiera corregir constantemente en nosotros, y aparece bajo esta expresión: hombres de poca fe. ¿Sabes qué significa la palabra poco? La palabra poco significa insuficiente para lograr o alcanzar algo. Es decir, el que tiene poca fe no es que no tenga fe, pero su fe no alcanza. Su fe no es suficiente. Amén. Entonces encontramos, por ejemplo, en Mateo 8:26, cuando los apóstoles se inquietan en la tempestad, les dice: hombres de poca fe. Cuando Pedro se hunde en las aguas, en el pasaje de Mateo 14:31, Pedro se hunde y Jesucristo le dice: hombre de poca fe, porque dudaste. Ahora escucha bien, cuando aparece el término poca fe, siempre va a aparecer dos elementos psicológicos: miedo y duda. Siempre aparecen. Siempre aparecen. ¿Qué significa esto? Que tanto el miedo como la duda hacen que nuestra fe sea insuficiente. Hace que nuestra fe sea insuficiente. Dile al que está a tu izquierda, a tu derecha: ten fe en Dios. Una vez más, díselo por favor. Luego hay un grado más hondo de incredulidad, un grado más extremo de incredulidad.
Y ese grado más extremo es el que nos ha presentado Marcos y que también nos presenta Mateo cuando Jesucristo visita a sus paisanos en Nazaret. Este pasaje de Marcos capítulo 6 y en Mateo está en el capítulo 13, en el versículo 58. Ahí Jesucristo se sorprende por la falta de fe de estas personas. Entonces hay algunos que el Señor va a decir, tu fe te ha salvado. Hay otros que el Señor dirá, qué grande es tu fe. Hay unos que el Señor le dirá, hombre de poca fe. Y hay algunos en los que el Señor se acerca y no encuentra fe. ¿Amén? Amén. ¿Cuál de estos cuatro somos? ¿Cuál de estos cuatro somos? Tú mira tu corazón. Tú mira tu corazón. Entonces, te decía que la incredulidad presenta dos grados. Cuando hablamos de gente que no tiene nada de fe, pero también cuando hablamos de gente que tiene, por causa del miedo y de la duda, poca fe. Escucha bien. La incredulidad es la dificultad que alguien tiene para creer. Importantísimo. O sea, tengo un problema para creer. Y esto es importante. Un día estaba pues llevando un curso con un profesor, ¿no? El profesor Arista, ¿no? Un cráneo, profesor filósofo, ¿no? Cuando estaba estudiando filosofía. Y este profesor era tan bravo que el curso lo hacía de memoria. No llevaba ni una hoja, ni su tablet, nada, todo de memoria. Tú le hacías una pregunta y no entendías, le hacías la misma pregunta y te trataba de explicar de 800 formas. Craneazo el profesor ya. Y este profesor a mí me dio una gran lección en la vida. Este profesor un día nos tomó el examen, ¿no? Llevábamos teoría del conocimiento con él. Y nos tomó un examen y en el examen el profesor nos dice saquen su hoja, yo saqué mi hoja encomendándome a la Santísima Trinidad y sobre todo al Santo Cura de Ars, ¿ya? Porque si sabes un poco su historia, cuando le tocó estudiar teología. Entonces yo oraba, hermano, Señor, ilumíname. Yo estudié, pero tú haz que recuerde las palabras, Señor. Estaba que oraba así ya. Y el profesor dijo, saquen su cuaderno. ¡Alabado sea el nombre de Jesús! ¿Me escuchaste, Señor? Saqué mi cuaderno. Y el profesor dijo, júntense con el que está a su lado. Y yo miré al chancón, véngase para acá y lo jalé. Mío eres, le dije, mío eres, ¿no? Yo estudié en la universidad cuando tenía 30 años. Estudié con chiquillos de 17, 18. Entonces, si tú dices, es que yo estoy viejo para estudiar, yo tengo casi 50 y estoy estudiando una maestría. Entonces, las limitaciones las pones tú. Entonces, jalé al chancón a mi lado y en la hora del examen el profesor dijo, antes de responder, hablen, conversen, vean esto, vean lo otro. Y bueno, yo pues, hermano, hice una cara, luego hice la otra cara y otra cara y me mandé con 3 hojas de respuesta. Yo dije, aquí no hay pierde. Acá o puse algo que con lo que me va a probar, pero acá no hay pierde, ¿no? Y la cosa es que a la siguiente semana entrega de exámenes, habían solamente 4 aprobados. La mayoría está jalado con 0,0. Yo tenía un glorioso 0,6. Entonces, en ese momento comenzó la lección de Jesucristo, la higuera seca. Comenzó la lección del Señor. Mis compañeros jalados, este es un mal profesor. Mira que todos hemos salido jalados. Hay que quejarnos en la dirección con él. Porque mira esto, que mira lo otro. Y otros hasta hablaban tonterías del profesor. Entonces dije, ¿qué hago juntándome con el jalado? Entonces me fui con los 4 aprobados. Y están aprobados con 14 y con 11 por ahí. Entonces dije, oye, a ver, enséñame tu examen. Y yo decía, no entendía por qué estaba jalado. Entonces dije, voy a acercarme sin miedo al profesor, porque a veces uno tiene miedo, ¿o no? ¿Cuántas veces te has acercado al profesor? Yo al menos no, Yo al menos no. Así que me acerqué al profesor
profesor, ¿por qué estoy jalado? El profesor ve mi examen y me dice, verás, tú estarías aprobado si hubiera sido otra la pregunta. Y yo lo quedo mirando, ¿no? Y le digo, ¿y qué me quiere decir? Tu problema es que no entendiste el problema. Por eso has contestado cualquier cosa. Y yo dije, este es el Señor. O sea, no el profesor ya. Toda esa circunstancia, esa experiencia me ha servido para la vida. Porque a veces siempre sale jalado, hermano. Porque a veces siempre se te repite el mismo problema, el mismo problema, el mismo problema. ¿Por qué? Intentas una solución, intentas otra solución y intentas otra solución. ¿Por qué siempre el mismo problema? Porque no has entendido el problema y estás ensayando cualquier respuesta en la vida. Entonces, hermano, a veces el problema es nuestra poca fe. Por eso tienes que entenderlo. Tienes que entenderlo. Por eso la incredulidad, escucha bien, es la dificultad, el problema que algunos tienen para creer. ¿Y por qué puedo tener un problema para creer? Porque a mí me traumatizaron de pequeño. Porque tenía una madre, un padre que me ha rechazado, me ha abandonado, que me ha humillado, que me ha traicionado y que ha hecho injusticias conmigo. Hermano, escucha bien. Uno de mis traumas, porque he sido una persona muy traumatizada de pequeña, hasta el punto de que a mí me quisieron abortar 3 veces, ¿ya? Entonces, uno de mis traumas era coleccionar fracasos. Coleccionar fracasos. Empecé a estudiar Derecho, no lo acabé. Empecé a estudiar Mercadotecnia, no lo acabé. Empecé a estudiar Computación, no lo acabé. Y así llegué a los 30 años de edad con Jesús. ¿Y qué crees que hizo Cristo? Puso en mi corazón, estudia teología. Pero acá viene el punto. Probablemente tú también en tu vida has coleccionado fracasos y es producto de tus traumas. Y para yo poder estudiar la carrera de teología, tuve que superar muchos miedos, inseguridades, complejos, dificultades cognitivas. Porque como he sido alcohólico y fármaco dependiente, he tenido un problema de interrupción en la sinapsis. Entonces yo debo tener una neurona viva y es la que hace toda la chamba. Toda la chamba. Entonces, el punto es que a veces nosotros no nos damos cuenta, pero tenemos un problema. Y el problema, escucha bien que esto es importantísimo, ¿ya? El problema real en tu vida no es lo que en este momento está pasando en tu vida. El problema en tu vida no es tu enfermedad. El problema en tu vida no es tu crisis conyugal. El problema en tu vida no es lo que está pasando con tus hijos. El problema en tu vida no es lo que está pasando a tu alrededor. Tu real problema es no tener fe, o al menos no la suficiente para confiar de que Dios va a hacer algo grande en tu vida. El problema no está afuera, hermano. El problema, ¿dónde está? Adentro. Cuando lo llegues a entender, entonces comprenderás por qué el padre del niño le dijo, Señor, yo creo, pero ayuda a mi poca fe. Entonces, la incredulidad es la dificultad que alguien tiene para creer. Y probablemente este es nuestro problema, porque vemos a nuestro hijo y nos duele. Porque vemos nuestro mal y nos afecta, porque vemos lo que está pasando a nuestro alrededor y esto nos golpea, porque los problemas de la vida provocan 2 cosas, un golpe psicológico y un golpe en tu fe. Ahora escucha bien, a mí me encanta pensar en este pasaje, estudio mucho la carta a los Gálatas, pienso en Pablo, en ese episodio de los Gálatas, porque él fue a evangelizar a Galacia por una enfermedad ya. Dice Pablo que tuvo una tempestad terrible y que hizo que varara en Galacia. Al punto que Pablo, algunos autores van a decir que probablemente en el accidente él quedó desfigurado y con un dolor neuropático muy profundo, al cual le llama el aguijón en la carne.
La cuestión es que Pablo llega pues después de estas tempestades, esta crisis por fuera, llega a Galacia, se acercan los aldeanos, él está sentado en la fogata, va a poner un leño y salta una serpiente y lo muerde. Entonces, si yo fuera la gente que estaba ahí, diría, oye, qué piña este pata, se salvó de la tempestad y ha venido acá a la tierra, se pone a la fogata y lo muerde la serpiente. Pucha que se va a morir. Entonces toda la gente, dice la Escritura, que estaba mirando a Pablo a ver cómo se hinchaba y a ver que se muriera. Todos esperaban eso y Pablo siguió predicando a Jesucristo. Escucha bien, ¿el Señor lo libró de la tempestad? ¿Sí o no? Sí. No, porque la tempestad lo sacudió y lo llevó donde él no quería ir. Segundo, ¿lo libró de la serpiente? ¿Tú crees que una mordedura de serpiente debe doler? ¿Lo libró del dolor? ¿De qué lo libró Jesús? Del veneno. Del veneno. De eso lo salvó Jesús. Entonces, oye, el Señor no te va a librar de tus tempestades. No te va a librar a ti de tus dolores, de tus crisis, pero sí del veneno de la serpiente. De ese enemigo que quiere que tú caigas. ¿Por qué crees, hermano, que este taller ha sido pensado por el Señor para ti? Para que no dejes de creer, para que sigas creyendo. Por eso el problema, hermano, es que tenemos dificultad para creer. Dificultad para creer. Y esta dificultad se da por la persistencia de la duda. Escucha bien. Hace un año, me parece, o 2 años, he dado un taller de sanación que se llamaba Renovando la Mente, un taller sobre la conversión del pensamiento. Y en este taller enseñaba que más o menos nosotros tenemos unos 90.000 pensamientos al día. De esos 90.000 pensamientos al día, el 80% son pensamientos negativos. O sea, que tenemos más pensamientos negativos que positivos. ¿Y qué significa eso? Que nuestro trabajo en nuestra conversión es identificar al pensamiento y someterlo a los pies del Señor por medio de la oración. Identificar la duda, identificar al miedo y combatirlo, como vamos a enseñar ahora, a través de la oración, a través de la plegaria. Amén. Todos tenemos dudas, pero otra cosa es que tú le hagas caso a tus dudas. Todos tenemos miedo, es natural, es una de las 5 emociones básicas, es un mecanismo de respuesta para procurar la sobrevivencia de la persona. Pero una cosa es sentir miedo y otra cosa es que el miedo se vuelva tu consejero. Otra cosa es que aparezcan dudas por la influencia de tu pasado y otra cosa es que la duda se vuelva tu consejero. ¿Amén? Por eso, escucha bien, la carta de Santiago, capítulo 1, versículo del 6 al 7. Santiago, capítulo 1, del 6 al 7, dice, pero pidan con fe, sin vacilar, porque el que vacila es semejante al oleaje del mar, movido por el viento y llevado de una parte a otra parte. Que no piense recibir cosa alguna del Señor, un hombre como este, un hombre irresoluto e inconstante en todos sus caminos. ¿Qué tal sentencia? Que no piense recibir del Señor, que no piense recibir nada del Señor un hombre como este. Un hombre que pide y a rato titubea. Un hombre que pide y a rato vacila, duda. Se le aparecen las incertidumbres y cede a la duda. Entonces, hermano, la incredulidad es la dificultad, el problema que alguien tiene para creer. Entonces, acá viene el punto. Tú dirás, hermano, entonces necesitamos sanar primero nuestros traumas para tener fe. No, hermanito, es al revés. Necesitas tener fe
para que el Señor con su divino poder actúe en los traumas de tu vida. En este tiempo yo doy gloria a Dios porque tengo amigos psicólogos, amigos terapeutas, siempre recomiendo eso, pero qué importante es hacer este tipo de talleres, qué importante es, porque si bien esta ciencia puede ayudar, de pronto no nos olvidemos que son poquísimos los psicólogos que al menos practican la fe católica. Es más, ¿no? Yo la vez pasada daba un curso me invitó un terapeuta católico y daba un curso que habla de lo que es la antropología cristiana desde un enfoque filosófico y teológico. Entonces yo le decía a ellos, ¿no? La psicología es una ciencia pagana. O sea, muchos de los presupuestos y los fundadores, Freud, ¿no? Entre otros, por algo se separó Erik Erikson de él, ¿no? Muchos de ellos tienen presupuestos que van contrario a la ley de Dios. Y aquí viene la cuestión, ¿no? Por eso es importante, le decía este amigo, de que un psicólogo se forme en lo que es antropología filosófica, antropología teológica y al menos lo que es moral, al menos. Y por lo menos un diplomado en teología. Y ahí pudiéramos decir que ese psicólogo puede utilizar recursos católicos para hablar de la psicología desde la Sagrada Escritura, desde la revelación de Dios. Pero el punto es de que a veces derivamos a la gente a terapias. Pero también hay que orar. También hay que orar. Según el apóstol San Pablo, cuando habla de la unidad tripartita del hombre, en 1 Tesalonicenses 5:23, es el único texto de la antropología paulina. Ahí va a decir que el hombre es una constitución y empieza de adentro hacia afuera. Espíritu, psique, alma y zoa, cuerpo. Y empieza así, espíritu, psicología y cuerpo. Entonces, cuando nosotros llevamos una terapia, una terapéutica, tenemos que trabajar en la parte espiritual, tenemos que trabajar en la parte psicológica y también en la parte biológica de la persona. Y muchas veces se deja de lado el tema biológico. Sin embargo, el Señor acá nos dice que no espere recibir cosa alguna del Señor un hombre como este, un hombre que vacila, un hombre irresoluto, inconstante en sus caminos. Las Escrituras nos dan varios ejemplos de incredulidad en gente creyente. Por ejemplo, Lucas 1:18 se nos cuenta Zacarías. Zacarías tiene dificultad para creer en lo que el ángel le anunció. Amén. Por ejemplo, en Lucas capítulo 24-25 se nos presenta la incredulidad de los discípulos de Emaús, que a pesar que las mujeres y los mismos apóstoles dijeron que Cristo había resucitado, ellos tenían dificultad para creer en la resurrección de Jesucristo. En Marcos capítulo 9, en el versículo 24, se nos presenta el exorcismo del endemoniado epiléptico, en donde un padre que tiene un hijo que un demonio lo somete. Desde pequeño, este padre de pronto tiene dudas si el Señor va a poder hacer algo por ellos. Y por eso el padre del muchacho, al encontrarse en esta situación, le dice a Jesús: Señor, yo creo en ti. Si no, no hubiera llevado a su hijo. Pero ayuda a qué cosa? A mi poca fe. Y encontramos finalmente en Juan capítulo 20, en el versículo 25, en Juan 20:25, encontramos a Tomás, un apóstol que tenía que ser curado, que tenía que ser sanado de la incredulidad. Y así vamos a encontrar varios textos en donde se nos presenta la incredulidad en aquellos que están siguiendo a Cristo. Amén. Entonces, en los creyentes se puede presentar la incredulidad en diferentes grados.
En algunos se manifestará a través de la poca fe, a través de una fe insuficiente, producto del miedo, producto de las dudas, y escucha bien, producto de las preocupaciones de la vida. Cuando nuestro Señor Jesucristo nos narra en el capítulo 6 de Mateo el discurso en donde nos habla sobre el abandono en la providencia divina, ahí el Señor va a decir: ¿por qué andas preocupado por tu vida? ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a beber? ¿Cómo vas a hacer con esto, con aquello? ¿Te casarás? ¿No te casarás? ¿Podrás hacer tal cosa o esto, lo otro? No andes preocupado por tu vida. Que los que no tienen fe, dice el Señor, andan así con preocupaciones, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis aún antes de pedírselo. Entonces, se nos muestra en las Escrituras que ese andar preocupado por el pan, que ese andar preocupado por la bebida, que ese andar preocupado por las cosas de la vida, que ese andar preocupado por el trabajo, andar preocupado por el caerle bien a la gente, andar preocupado, esas preocupaciones, lo único que están haciendo es debilitando tu fe. ¿Amén? ¿Amén? Escucha bien. El problema nuestro es cuando nos encontramos en contextos de incertidumbre, bajo circunstancias en las que no tenemos el control. Porque cuando todo está controlado, yo tengo fe, Señor. Sí, Señor, yo creo en ti, Jesús. Pero bajo situaciones de incertidumbre en la que nos pone una enfermedad, en la que nos pone una crisis del tipo que fuera, bajo circunstancias de incertidumbre, ahí es en donde cuesta muchas veces creer. ¿Amén? Amén. Entonces, hermano, podemos presentar nosotros de pronto esta dificultad, quizás no como los paisanos de Jesús. Creemos que Jesús es el Mesías. Creemos que Jesús es el Salvador, pero por alguna razón tenemos el problema de abandonarnos completamente en Él, de creerle en todo. Por eso es que la causa principal, escucha bien, que estamos llegando ya más o menos al final de nuestra reflexión y a un punto culmen. La causa de nuestra falta de fe, la causa de nuestra poca fe, la causa de nuestra incredulidad es que no tenemos una relación personal y profunda con Jesucristo. Ojo con eso. Entonces, si tú pensabas que la solución estaba en sanarte de tus traumas, déjame desalentarte, decirte, por ahí no va la cosa. Porque, como decía, hay que entender el problema. Entonces, la causa de nuestra falta de fe, la causa de nuestra poca fe, la causa de nuestra incredulidad es que no tenemos una relación personal y profunda con Jesús. Te voy a poner un ejemplo. En nuestro movimiento yo tengo el cargo de guardián general. A mí me toca cuidar la fe de los hermanos, me toca formarlos, alentarlos en la fe, chancarlos, hacerles corrección fraterna, lo que más disfruto. No creas que uno disfruta eso, ¿ya? Sin embargo, hicimos un retiro y no fue un hermano. Entonces al día siguiente, llegando a la noche, le mandé al hermano un mensaje: hermanito, ¿por qué no fuiste al retiro? No me contestó. Yo me puse a orar por el hermano y el Señor puso en mi corazón juntar una cantidad de dinero en un sobre. Me encontré con el hermano justamente acá, a las afueras de la parroquia. El hermano me dijo: ¿sabes qué, hermano? Ya no quiero seguir en el movimiento, porque mire, es mucha formación la que tú das, mucho retiro, mucha charla, y la verdad es que yo no estoy para eso. Yo tengo problemas económicos, yo tengo cosas que solucionar. Yo me quedé callado. Le dije: ok, hermano, si esa es su decisión, pero antes déjame darte esto que el Señor te está dando. Entonces el hermano lo coge, le dije: antes que abras el sobre, le digo, te voy a decir algo que dice la Escritura.
En vano te afanas trabajando y postergas el sueño hasta tarde, cuando el Señor le da el alimento a sus amigos mientras duermen, dice la Sagrada Escritura. El hermano se retiró y mientras iba mirando el sobre y volteó y se quedó pasmado. Simplemente ese era el ejemplo que Dios le quería dar para algo. Que Dios cuida de ti. Ayer, ¿qué cantabas, hermanito? Dios cuida de ti. Cuando yo empecé a ser misionero a tiempo completo, hermano, he empezado en la mayor precariedad, y bendito sea el nombre de Jesús. A mí el Señor me pidió renunciar a mi herencia. ¿Quién aquí en su sano juicio lo quiere hacer? Una casa en Barranco, que valdrá más de $700,000, dividido entre 4 hermanos. A mí el Señor me pidió eso. Me dijo, para que aprenda a confiar hasta en lo mínimo en Él. Tú te aferras a esta vida, tú te aferras a las cosas de tu vida, cuando el Señor te quiere saciar de bienes y de grandes gozos y de grandes alegrías. Un día, hermano, a mí me da risa ya porque se me acabó el café. No había para café, hermano. Yo soy cafetero. Entonces le dije, Padre Santo, Dios providente, a las aves del cielo no les falta su alpiste, Señor. Yo no tengo café, le dije. Entonces estaba haciendo una jornada de sanación en esta parroquia. Y en ese momento, terminada la jornada, se me acercó una hermanita que me dijo, hermanito, me vine de Colombia. Ah, qué bien. Hermanito, y fui aquí, fui allá, y hice esto, hice lo otro. Hermano, y le he traído un Juan Valdés. Alabado sea Jesús. Dije, gracias, Señor. Y yo a veces cuando cuento este tipo de testimonios, la gente se ríe, ¿no? Pero el punto es, ese es tu Padre. Tú sabes, cuando mi hijo se acerca a orar, o digámoslo de esta manera, cuando mi hijo me pide algo, mi hijo se acerca sabiendo que yo soy su padre, creyendo que como padre suyo tengo la capacidad y el poder para darle lo que me pide. Mi hijo se acerca y tú crees que me dice, ¡oh Padre Santo, que todo lo puedes! ¡Oh Padre mío, no me atrevo a levantar la mirada ante ti porque soy una criatura indigna, hijo tuyo, siervo tuyo, hijo de tu esclava! ¡Oh Padre mío, te pido un sol para comprarme un chupetito! ¿Tú crees que mi hijo va a orar así? ¿Tú crees que mi hijo va a hablar así? Mi hijo de frente, él no duda que su padre se lo puede dar. Y depende de mi conocimiento, de mi sabiduría, de mi voluntad, dárselo o no. Cuando tú te acercas a Dios, Dios te dice, ¿qué te pasó? ¡Oh Señor! Y haces largas oraciones, largas penitencias. Y si Dios es tu Padre, y esto lo veremos el día jueves, el Padre quiere que lo bueno te pase. Esto te lo enseño el día jueves, ¿ya? Por acá te adelanto alguito. Entonces, hermano, ¿qué es lo que nos está haciendo falta? Tener una relación personal y profunda con Dios. Tener una relación personal y profunda con Dios. Cuando yo hago eventos de sanación, ¿cómo se llena el lugar? Por ejemplo, a veces cuando me ha tocado en Huaraz, ¿no? Más de 600 almas en la catedral. Pero al día siguiente, a los 2 meses, las monjitas me pidieron dar una charla sobre la Eucaristía. Yo me sentí honrado. Pero las 600 almas, ¿cuántas crees que fueron? Solo 120. Y aquí viene el punto que dice Jesucristo en Juan 17:3. La vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y al que tú has enviado, el Cristo. De eso se trata la vida espiritual. De tener una relación personal y profunda con Dios, que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. Su santidad, León XIII, en un documento que se llama Divinutilus Munus, ¿ya? Divinutilus Munus, ahí por el año 1850 y tanto, ¿ya? Va a hablar de que en ese tiempo
como en nuestro tiempo, la gente desconoce al Espíritu Santo. Y va a pedir a los teólogos y a los predicadores que enseñen más sobre el Espíritu Santo. Entonces, fíjate, a veces tenemos una gran oscuridad en nuestro conocimiento de Dios. Y como no se nos predica la palabra de Dios y como no estamos estudiando las Escrituras y como que después de estudiar las Escrituras no nos estamos yendo a orar, entonces nuestra relación con Dios no es profunda, sino, ¿cómo? Superficial. Por ejemplo, a mí hay gente que me dice, hermano, yo te conozco, hermano, desde que predicabas allá en Miraflores, detrás de las calles de Las Pisas. Y yo le digo a la persona, ¿me conoces o sabes de mí? O sea, ¿sabes cuánto calzo? ¿Sabes qué color de ropa me gusta usar? ¿Sabes qué tipo de postre me gusta? ¿Qué plato de comida me gusta? ¿Sabes el día de mi cumpleaños? ¿Sabes y conoces mis experiencias? ¿Sabes dónde vivo? Es decir, a veces pensamos que conocemos a alguien, pero solamente sabemos de esa persona. Por eso, hermano, traslade este ejemplo a Dios. Ah, sí, yo sé quién es Jesús. En este pasaje, ¿qué es lo que dice la gente respecto a Jesucristo? Decía, cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga y la multitud al oírle quedaba maravillada y decía, ¿de dónde le viene esto? ¿Qué sabiduría es esta que le ha sido dada y esos milagros hechos por sus manos? Y aquí viene el punto, ¿no es este el hijo del carpintero? O sea, ¿creen que lo conocen? El hijo de María y tiene como hermano a Santiago, José, Judas y Simón. ¿Y no están entre nosotros aquí sus hermanas? Es decir, ¿por qué la gente tiene esta incredulidad? Porque cree que conoce a Jesús, pero no le conoce. Y probablemente, hermano, hasta este momento tú y yo le conocemos o creemos eso. Pero a veces hay que dejar que el Señor desmorone esos cimientos de tu fe, tire abajo esas ideas que tú tienes preconcebidas, deformadas, y a través de la instrucción y del estudio de las sagradas páginas vayas construyendo en tu interior ese conocimiento pleno de Dios. Por eso, hermano, ¿qué nos hace falta para superar la incredulidad, para superar la falta de fe o esa poca fe que tenemos? Una relación personal y profunda con Jesús. Por eso la carta a los Hebreos capítulo 12 versículo 2 dice, fijo los ojos en Jesús, el que inicia y lleva su fe a consumación. Ojo, Hebreos 12:2 te dice, pon tu mirada en Cristo. Deja de mirar a un lado, deja de mirar a otro lado, fíjate en Jesús. ¿Y qué es lo que va a hacer cuando tú pongas tu mirada en el Señor? Va a agarrar tu fe desde el inicio y la va a llevar a consumación. Hay una obra que Cristo quiere realizar en ti, pero necesita de tu confianza. Amén. Amén. Para tener una relación personal y profunda con Jesús, principalmente hacen falta dos cosas. La primera, orar. Y mucho. A mí me encanta Teresa de Ávila, ¿no? Cuando uno lee las moradas, cuando uno le estudia, ella más o menos va a decir algo así, ¿ya? Que Jesús está en la 7ª morada. Cuando tú entras a orar, pasas de la primera morada, la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, 7ª. Que Jesús está en la 7ª morada y la mayoría de personas solo llegan a la 4ª morada. Y que hay muchos que se quedan en la primera y en la segunda, en donde están las varauntas. ¿Y qué significa eso? Los demonios. Que hay mucha gente que a la hora que entran a orar, entran sus demonios con ellos a la oración y impiden que esas almas alcancen grandes alturas. Por eso cuando uno lee las moradas, el objetivo de las moradas es enseñarte que a veces puedes tener una oración superficial, poco profunda, una oración que no llega a introducirse en el divino corazón de Jesús. Y a veces nos quedamos en la periferia del castillo sin entrar en los aposentos del rey. Entonces ella hace todo un desarrollo teológico
todo un desarrollo de teología espiritual respecto a las moradas para enseñarnos cómo tener una oración profunda y no superficial. ¿Amén? ¿Amén? Por eso, hermano, el Señor instituye la hora santa. Ni una hora podéis estar conmigo. ¿Cuánto es lo mínimo que debes orar? Eso es lo mínimo. Bajo eso no se puede llamar oración con Jesús. Estás haciendo una plegaria, una petición, una oración breve, rápida, pero Jesucristo dijo ni una hora. O sea, el Señor estipuló como mínimo una hora. Pero para poder entrar a esas profundidades en la vida espiritual, mínimo, hermano, 2 horas. Mínimo. Y hay que tener tiempos fuentes de oración. Por ejemplo, yo en diciembre, en la fiesta del Inmaculado, cumplo 18 años, 18 años como misionero a tiempo completo y me voy a un convento de retiro, yo solito. Entonces, hago mi oración, mi ayuno y me paso 4 días ahí orando de corridito. Entonces hay momentos así fuertes en que uno tiene que subir a Tabor y decir, Señor, qué bien se está acá, y que te bote de ahí, no te dice, anda, no a la misión. Pero es importante que la oración sea lo principal en tu vida de oración. Un padre de espiritualidad, el padre Ignacio Larrañaga, diría, si tú oras mucho, mucho habrá de Dios en ti. Si tú oras poco, poco habrá de Dios en ti. Pero si tú no oras nada, nada de Dios va a haber en ti. Entonces, ¿cuál va a ser el trabajo del enemigo? Que tengas excusas para no orar. Estoy cansado, no tengo tiempo, tengo ajetreos, no puedo por esto, que mis hijos, que mi matrimonio, que mi aquí, que mi allá. Y ese es el objetivo del enemigo, convencerte de que no tienes tiempo, pero no es verdad. Más que falta de tiempo, es falta de disposición y falta de fe. Lo segundo, para desarrollar una relación personal y profunda con Jesús, devorarse las Escrituras. Ustedes saben quién fue San Jerónimo. A San Jerónimo se le encargó la misión de hacer la traducción de las Sagradas Escrituras del hebreo, del arameo y del griego al latín. Entonces, literalmente, cuando él termina de hacer todas las traducciones, él se queda ciego, pues, de tanto leer la palabra de Dios a la luz de la vela. Y cuando termina de hacer la traducción va a decir algo más o menos así. Quien no conoce las Escrituras no tiene ni idea quién es Jesús. ¡Wow! ¡Qué palabra tan poderosa! O sea, el hombre ha terminado no solo de leer la Biblia, de estudiarla en el idioma original, de acomodarla al latín, ha estudiado las Escrituras, eso le ha llevado ¿cuántos años? De oración, de profundización a través de la palabra de Dios. Y llega a esta conclusión por inspiración del Espíritu. Lo cual significa, conocer la Escritura es conocer a Cristo. Es conocer a Cristo. ¿Quieres una relación profunda con el Señor? Tienes que estudiar la Escritura. Y tienes que orar mucho. Quien te habla no es sacerdote. Quien te habla no es un religioso. Quien te habla es un hombre casado con 2 piojos que están en colegio virtual en esta semana. No sé si entiendes el caos que eso significa en casa. Entonces, ¿a qué hora tengo que orar? ¿A qué hora tengo mi tiempo con el Señor? En la mañana y luego en la noche. Y el punto es este, oye, también tengo una esposa. Y esta es mi vocación principal. Esto es lo que el Señor me ha pedido, pero yo voy a dar respuestas de mi matrimonio. Entonces tengo que también ser buen esposo para mi mujer, buen padre para mis hijos, buen hijo para mi madre, buen hermano para mis hermanos y buen servidor para los hermanos en la iglesia. Y hay que orar mucho. Hay que orar mucho. La cuestión es esta. Escucha bien, Marcos 12:24. Escucha lo que el Señor le dice a los saduceos. ¿No estáis en un error precisamente por esto? ¿Por no entender las Escrituras ni el poder de Dios? No entender las Escrituras ni el poder de Dios. Hay un testimonio, hermano, con esto termino, me emociono yo también, hermano, y me sigo de corrido. Hay un testimonio que sirvió para la canonización de Santo Tomás de Aquino, en donde
el santo pues está estudiando un texto bíblico, ¿no? Haciendo la suma teológica, y mientras está estudiando ese pasaje bíblico no lo entiende. Y en ese momento le dice a su siervo, ¿no? Le dice, oye, mira, no entiendo este pasaje, voy a ponerme a orar, le voy a preguntar a Pedro y a Pablo a ver qué quiso decir el Señor con esto y después voy a avanzar. Entonces el siervo lo queda mirando, ¿no? Lo queda mirando y dirá, ¿y este qué le va a hablar a Pedro, a Pablo? Y en ese momento, cuando abre la puerta para limpiar su habitación, lo ve a Santo Tomás elevado sobre el cielo y el crucifijo le estaba hablando. Pero lo interesante es esto, no he entendido este texto. ¿Qué hizo? Me voy a poner a orar. Es decir, la palabra de Dios la puedes tener acá, pero, sí, ese pasaje ya lo he escuchado. Pero si ese texto escriturístico no te lleva a orar, vamos a tomar un poquito de agua. Si ese texto escriturístico, me entró un poquito de aire en la garganta, si ese texto escriturístico no te lleva a orar, hermano, ahí es en donde uno entiende las escrituras. Esto que te estoy explicando, ¿dónde crees que lo aprendí? En la universidad no te lo enseñan, por si acaso, ¿eh? Y acá hay dos profesores míos que me han enseñado teología. Uno Sagrada Escritura, el padre Nilton, y Dios uno y trino, el padre Carlos Rosell, y escatología. Y eso no te lo van a enseñar. Esto tú lo vas entendiendo conforme vas leyendo, vas estudiando, vas orando, vas meditando y pones tu mirada en Cristo, quien a través de su Espíritu te va explicando en tu corazón. ¿Amén? ¿Amén? Entonces, hermanos, necesitamos tener una relación personal y profunda. ¿Con quién? Con Jesús. Vamos a ponernos en pie para hacer oración. Te invito un momento, hermano, hermana, a cerrar tus ojos. Hoy el Espíritu de Dios nos ayuda a comprender que el problema en nuestra vida es no tener fe para enfrentarlo. La incredulidad es la dificultad que algunos tenemos para creer en el Señor. Y esa incredulidad se sana, se supera a través de la relación profunda con Jesús. Quisiera que mires por un instante cómo está tu vida de oración. Ahí es en donde tienes que luchar. Todos los días. Fortalecer la oración. Una oración superficial no es capaz de calmar las inquietudes de tu alma. Una oración superficial no sacia ningún corazón. Por eso, Señor, queremos reconocernos en esta noche necesitados de ti más que de cualquier otra cosa.
Tú nos haces falta, Jesús. Tú nos haces falta, Jesús. Con mano extendida te busco, Señor. Quiero alcanzarte, oh mi Dios. Con mano extendida te busco, Señor. Quiero alcanzarte, oh mi Dios. Con mano extendida te busco, Señor. Quiero alcanzarte, oh mi Dios. Con mano extendida yo te busco, Jesús. Quiero alcanzarte, oh mi Dios. Todos los que nos encontramos aquí estamos buscando a Jesús. Quizás movidos por un problema, por una situación difícil en nuestra vida. Pero todos de alguna manera sentimos en nuestro interior el deseo de alcanzarlo. Y el Señor, hermano, se quiere dejar alcanzar por ti. Pero quiere que creas. El Señor requiere tu confianza. Que creas que Él puede hacer justamente aquello que tú le pides. Por eso, en esta noche, reconozcamos que la mayor necesidad de nuestra vida, lo que más nos hace falta, es Jesús mismo. Te necesito, yo te necesito tanto, tanto, mi Señor. Yo te necesito, yo te necesito tanto, tanto, mi Señor Jesús. Desde lo más hondo de tu corazón, dile: Señor, llena mi vida de ti. Tú me haces falta. Te necesito, Señor Jesús. Te necesito, Jesús. Te necesito, Señor, mi Dios. Te necesito, mi Salvador. Te necesito. Yo te necesito. Díselo. Te necesito, Señor Jesús. Te necesito, mi Salvador. Te necesito. Yo te necesito. Dile a Jesús: te necesito, Señor. Te necesito, Jesús.
hermano. Él no te abandonará. Él no te dejará. Porque aunque nosotros seamos infieles, Él permanece siempre fiel a nuestro lado. Con humildad dile en esta noche: te necesito, Jesús. Como el padre de ese niño, ayúdame a creer, Señor. Te necesito, yo te necesito tanto, tanto, mi Señor. Yo te necesito, yo te necesito tanto, tanto, mi Señor. Yo te necesito, yo te necesito tanto, tanto, mi Señor. Yo te necesito, yo te necesito tanto, tanto, mi Señor Jesús. Oh Padre Santo, yo te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas que se encuentran en este lugar. Yo te doy gracias, Señor, porque tú nos has traído aquí para que, escuchando el Evangelio de tu Hijo, creamos en Él. Y creamos que para ti, oh Señor, nada es imposible. Te quiero pedir, Padre, con humildad, que extiendas tus manos santas y benditas sobre cada uno de mis hermanos para realizar en ellos aquello que te están pidiendo. Oh Señor, cúralos de sus enfermedades y realiza en ellos, Señor, los signos y prodigios, en el nombre de tu santo siervo Jesucristo, nuestro único Señor y Salvador. Concédenos, Señor, la gracia de aumentar nuestra fe en ti y en tu divino poder. Que esta noche esta enseñanza nos ayude a comprender que todo es posible para aquel que cree. Y pedimos la intercesión, aquella que, creyendo en la palabra de Dios, se entregó al que es uno y trino, para que cada uno de nosotros podamos ser salvos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a Jesucristo nuestro Señor. Hermano, toma asiento un momentito nada más, por favor. Muchas gracias. Ya saben ustedes que nosotros somos misioneros y vendemos nosotros nuestro material siempre para cubrir nuestros gastos de misión, ¿no? Y colaborar también con la iglesia.
Entonces, hermano, el tema del día de ayer para aquellas personas que lo desean ya está calentito aquí, el tema número 1. Entonces este material tú lo puedes tener y compartir con otras personas. Te juntas a alguien, a un grupito en tu casa, les haces escuchar estas charlitas y así también nos ayudas a que evangelicemos a otras personas. Amén. Hay una charlita que dimos aquí que se llama Ayuda a mi poca fe. Un tema que es muy útil justo para estos temas que estamos desarrollando. Aquí desarrollamos la explicación de aquel pasaje, la oración y la petición de este Padre desesperado a Jesucristo. Señor, yo creo, pero ayuda a mi poca fe. Y una jornada de sanación que se llama Conservando la Fe, porque a veces nuestra fe es pasada por la prueba. A veces el amor tiene que ser puesto a prueba. Y de pronto aquí explicamos aquel pasaje del libro de Eclesiástico: si has decidido por servir al Señor, prepárate para la prueba. Finalmente, hermanos, nosotros vamos a dar un retiro de liberación el 14 y 15 del mes de abril. Es un retiro externo. Uno va a las 8 de la mañana, a las 5 de la tarde regresa a su casa, ¿ya? ¿Qué temas vamos a dar en este retiro? El primer tema se llama Mi adversario, el diablo, en donde vamos a hacer todo un desarrollo demonológico desde la Sagrada Escritura sobre lo que es el maligno. Luego, en el segundo tema, las estrategias del enemigo, las puertas por donde el diablo entra, desde haciendo una lectura desde algunos exorcistas, ¿no? Sobre todo hay un libro que es muy interesante, el padre René de Laurentin, que habla sobre el diablo, símbolo o realidad, para que podamos estar alerta. Estos temas para que nos preparan, para hablar de lo que es el combate espiritual. Para hablar de lo que es el combate espiritual, lo que está en la carta de los Efesios en el capítulo 6. En el cuarto tema, ¿cómo expulsar al demonio? El capítulo 9 del Evangelio según San Marcos, ahí vamos a enseñar ese pasaje. Y el último tema, la plegaria de liberación, el ritual del exorcismo. Nos habla que hay dos formas, ¿no? El exorcismo mayor, pero también el exorcismo menor. Nosotros podemos pedir al Señor a través de los salmos de liberación y a través de nuestras propias plegarias que nos libere. ¿Cómo hacer esa oración? Según las enseñanzas del magisterio de la Iglesia, en ese retiro se te va a enseñar. ¿Amén? ¿Quieres saber cómo participar? Aquí a la mano derecha están los hermanos con las entradas, y cualquier consulta o cualquier inquietud a ellos les puedes preguntar. ¿Amén? Ya saben, hermanos, vendemos pan con pollo, talmal, hamburguesa, y por la compra de eso nos ayudas a cubrir nuestros gastos de misión. Y al final, los que desean dejar una ofrenda y colaborar con este pobre ministerio, muchísimas gracias. El Padre Rosel, que por favor nos pueda dar la bendición. ¿Prende ahí? ¿No? Gracias, Padre. Vamos a la bendición del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Mueren y en paz. Demos gracias, Señor. Buenas noches, bendiciones, ánimo en Cristo. Gracias, Padre. Muy buenas noches, hermanos. Hasta mañana, nos vemos. Chao, chao. Dios les bendiga.